El gobierno declaró en emergencia varias provincias de las regiones de Arequipa, Ica, Huancavelica y Lima debido a las constantes lluvias y huaicos que las han afectado y que, en el caso de Arequipa, ya han dejado 3 muertos. El ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, declaró que hay 15 millones de soles presupuestados para atender la emergencia, mientras que el titular de Defensa señaló que 1.000 militares están apoyando las labores de emergencia. El Consejo de Defensa del Estado designó a 2 procuradores ad hoc y el Ministerio de Economía otorgó 9 millones de soles al Poder Judicial para afrontar las investigaciones del caso Lavallato. Además, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones acordó conformar un grupo de trabajo para atender en forma prioritaria y oportuna los requerimientos de información de diferentes entidades públicas en relación a los presuntos actos de corrupción de las empresas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galbao, entre otras. Y mientras el gobierno hace efectivo el cobro de los 262 millones de dólares de penalidad a Odebrecht por el gasoducto del sur, la referida empresa afirmó en su cuenta de Twitter que seguirá colaborando irrestrictamente con la justicia, aun si no se le permite continuar su actividad en el Perú. El pronunciamiento se produce 2 días después de que el presidente Kuczynski dijera que la empresa tiene que irse del país. Sin embargo, según el semanario Hildebrand en sus 13, en el preacuerdo al que llegaron con la Fiscalía de la Nación, Odebrecht habría logrado librarse de embargos y detenciones. El ex asesor de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, calificó de arbitraria la medida dictada por el Poder Judicial que obliga al expresidente a solicitar permiso judicial para ausentarse del país. De otro lado, Pedraza afirmó también que no hay evidencias que demuestren que Humala tenía un plan para quedarse 15 años en el poder. Y ya sabe que para estar informado las 24 horas del día tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos aquí al doctor Julio Rodríguez, abogado penalista, a quien le damos las buenas noches. Gracias. Nancy Arellano, analista especialista de marketing político. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y Alfredo Lozada, ex regidor del PPC. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. Buenas noches. Pues bien, vamos con la primera noticia que tiene que ver con la situación de huaicos que se está produciendo a lo largo de todo el país. En realidad, el gobierno ha declarado en emergencia varias provincias de las regiones Arequipa, Ica, Huancavelica y Lima por precisamente los constantes huaicos y la lluvia que han afectado y que en el caso de Arequipa han dejado ya 3 muertos. A propósito de eso, el ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, ha dicho que hay 15 millones de soles presupuestados para atender la emergencia y el ministro de Defensa, el señor Nieto Montesinos, ha dicho que hay ya 1.000 militares apoyando en estas labores de emergencia. Vamos a escuchar lo que dijo, por su lado, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Fernando Zavala, a propósito de la declaratoria de emergencia que acabamos de mencionar. Lo que estamos anunciando, hoy día hemos tenido una reunión temprana con 4 ministros, un comité de crisis para evaluar la situación de huaicos en el Perú. Ya el ministro Vizcarra se encuentra supervisando lo que es Arequipa. Tenemos ya un equipo en Ica, ya los equipos se han desplazado en Huancavelica y en Lima provincia. Lo que estamos anunciando hoy es el trabajo coordinado que se está haciendo con los gobernadores regionales a través de INDECI, el Ejército y el Ministerio de Transportes. Pero además que hoy se está declarando en emergencia algunas provincias de Lima, algunas provincias de Arequipa y algunas provincias de Huancavelica. Esto hace que sea más fácil el trabajo de apoyo para los gobiernos regionales. Muy bien. Bueno, ¿qué dicen acá nuestros invitados? Creo que nadie esperaba que este año tuviéramos estas imágenes. Pensamos que iba a suceder el año pasado, estuvimos exigiéndole al Ejecutivo que, bueno, tienen que destinar una cantidad importante y parece que esa plata quedó ahí porque no hubo mucho que hacer. Ahora más bien pareciera que fuera el niño. ¿Qué dicen nuestros invitados? A ver, mira, yo tengo una opinión como ciudadano, porque básicamente me interesa este tipo de circunstancias, porque hay que valorarlas desde una dimensión bastante más amplia del sesgo con el cual, creo yo, este gobierno está haciendo. Esto es producto necesariamente del cambio climático. Que el día de hoy tengamos en Lima una temperatura 4 grados por encima de lo habitual, significa que algo no está funcionando de manera usual.
y evidentemente ello va a tener que llevar a consecuencias. El día, por ejemplo, de ayer granizó en Cusco, ha llovido intensamente en Ica, se ha desbordado los cauces en la bajada de Hawái, lo ha hecho también en la subida a Chincha, es decir, la situación es bastante dramática. Están haciendo los embalses correspondientes para evitar que el río Mala se desborde, pero este es un fenómeno que estamos viendo solamente desde una perspectiva muy limitada y el gobierno no se está preparando para ello, aun cuando aparentemente la gestión anterior dejó los recursos, dejó la adquisición de material, camiones, volquetes, etcétera, para este tipo de circunstancias que no se llegaron a dar, pero que evidentemente el día de hoy veo yo un desborde absoluto y una falta de control político y ejecutivo en la situación de emergencia que se debe decretar en muchos más lugares de los que el día de hoy el gobierno lo ha hecho. Por el contrario de lo que dice Verónica, creo yo más bien de que lamentablemente se esperaba esto. Justo escribía un artículo para mañana sobre este tema y revisaba los documentos periodísticos de hace unos años, de hace 2, 3, 4, lo mismo. Los huaicos en Chosica, los huaicos en Chaclacayo. ¿Y por qué? Porque lamentablemente, y aquí desde otro enfoque, el tema de vivienda y la invasión y el tráfico de terrenos en zonas donde no se debe construir es terrible. En todas estas zonas de las quebradas, que donde el cauce natural de la caída de las aguas viene desarrollando desde hace décadas estos problemas, no se ha hecho nada. Hay un informe de la Universidad Nacional de San Marcos, del área de Geología y Estudios Geográficos, que dice que las quebradas hay que liberarlas de estas construcciones, todas informales en su mayoría, hay que evitar la construcción ahí, liberar todo este espacio y sobre todo las zonas de depósito donde van a caer los lodos y las tierras. No se ha hecho nada, por el contrario, cada año hay más invasiones, cada vez hay más construcciones ahí. Entonces todos estos millones que se invierten ahora en solucionar y en retirar a la gente, deberían hacerse grandes proyectos de vivienda para desarrollar esto. Chosica, Chaclacayo, lamentablemente ya todo el Perú ha crecido sin ninguna planificación urbana y eso está generando este problema que viene repitiéndose cada año. Es como el friaje en Puno, ¿no? Que cada año vemos lo mismo y no se hace nada y no se toma el toro por las astas. El Ministerio de Vivienda, en coordinación con los gobiernos locales, debe cambiar este modelo de construcción que tenemos lamentablemente en Lima, que es primero llega la gente, después llega el ladrillo, después llega el agua, después llega la luz. Este desarrollo informal de vivienda es lo que está causando ello y vemos aquí un ejemplo que se repite lamentablemente todos los años. ¿Qué nos dice Nancy Arellano? Sí, bueno, básicamente es un problema de seguridad ya multidimensional, porque finalmente el tema de planificación es un tema de perspectiva, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, anticipar esos escenarios que se pueden decantar de la combinación de temas como el cambio climático, que te corresponden a un tema de prospectiva, a las capacidades reactivas efectivas que pueda tener el gobierno para atender este tipo de circunstancias, definitivamente deja mucho que desear, y deja mucho que desear porque son circunstancias que, como bien señala Alfredo, se repiten año tras año y contrario a servir para elaborar un plan coordinado entre las distintas instancias multinivel para poder hacer frente a estas circunstancias, dejan al ciudadano finalmente expuesto a unas condiciones que finalmente cobran vidas. Entonces estamos hablando de un problema de seguridad finalmente multidimensional, porque no se trata solo de reaccionar a la delincuencia, que es un problema ya de seguridad como todos los conocemos, sino cómo se puede ver en riesgo, pues sí, la armonía del crecimiento del país, obviamente. Ahora, un país caótico, obviamente, tiene estas reacciones ante un desastre, ante algo eventual, ¿no? Porque es verdad lo del cambio climático, pero el año pasado no tuvimos esto, no en estas dimensiones, ni el anteaño. Los especialistas recuerdan que ha sucedido algo así hace 25 años, entonces ha sido un episodio mucho más grande de lo que cualquiera podría haber pensado, incluso las temperaturas, caudal de los ríos. Y claro, somos todos informales, hemos crecido como nos ha dado la gana. Ese edificio de hotel de 3 pisos que está terminando de construirse, o sea que tiene todos los permisos, muy lindo por dentro, se lo llevó el río. Entonces, ¿por qué le dan un permiso? ¿Por qué la gente quiere construir ahí? Y estamos hablando de supuestamente construcciones formales. Entonces, obviamente que suceda algo así en un país como el nuestro. Y otra cosa sobre el caos que estás diciendo. Hay una palabrita que el primer ministro mencionó que se llama el CENEPRED. Hace 4 años se creó el CENEPRED, quitándole las funciones al INDECI, gran parte de sus funciones, entre ellas la de prevención, la de solución de catástrofes, y se llevó los recursos del INDECI. Entonces, el sistema de prevención, en vez de tener una cabeza que lo organice, no, se dividió en 2. Y algunas funciones las tiene el INDECI, algunas CENEPRED, que no se escucha mucho, pero desde hace 4 años es el verdadero órgano rector del tema de seguridad, del tema de prevención de catástrofes. Entonces,
Primeramente, eso debería otra vez unirse para tener un orden y una cabeza. Entonces, desde el lado de la ciudadanía hay un desorden total, hay un caos, y desde el lado de las instituciones y de las autoridades que deben solucionarlo, también hay un desorden y un caos. ¿No mencionan ahí al CNPRED, por ejemplo, que es el órgano rector en el tema de seguridad y prevención de catástrofes? Bueno, no sé si quieren agregar algo más para poder entrar también al tema que nos concita la atención desde hace ya algunas semanitas. Es otra expresión. Es otra expresión de lo que estás comentando. Vamos a una pausa y regresamos con lo que ha dicho el Consejo de Defensa del Estado a propósito y el Ministerio de Economía a propósito de las investigaciones del caso Lavajato y los recursos que se necesitan para llevarlas adelante. Muy bien, el Consejo de Defensa del Estado ha designado a 2 procuradores ad hoc. El Ministerio de Economía ha otorgado 9 millones de soles al Poder Judicial para poder afrontar qué huaico tsunami que se le viene, ¿no es cierto?, durante los próximos meses por el caso Lavallato. Hay que recordar que la Fiscalía estuvo pidiendo también más plata, ya se les ha otorgado la partida correspondiente, y bueno, se supone que todos están como que en sus marcas, listos, todos listos, acá sí, se supone, pero a ver qué dicen nuestros invitados. A ver. ¿Cómo ve el caso Lavallato, que es algo tan gigante, no? Así como... Bueno, realmente la dimensión de este caso ha desbordado cualquier perspectiva que se pueda haber tenido anteriormente. En el caso peruano, ¿no? Pero que se veía venir, esto en Brasil ya tiene varios años. Y en Brasil fueron haciendo un trabajo de hormiga, un trabajo que en una primera etapa fue muy silencioso, rigiéndose escrupulosamente por la norma, la reserva de la investigación, cero politización de las investigaciones. Eso fue lo que permitió que hubiesen prisiones preventivas, embargos, incautaciones al más alto nivel. Lo que hemos visto estos 3 días, y hay que ser totalmente transparentes, ha sido literalmente fuegos artificiales. Estamos hablando de un tema minúsculo, 8 millones, cuando se ha calculado que si estas empresas han invertido en el Perú más menos en estas adjudicaciones que recibieron 12.000 millones, el 10% es lo que aproximadamente utilizaban para, así es, destinarlo a fines ilícitos. Estamos hablando de 1.200 millones. 8 millones es algo ridículo. ¿Y quién ha prendido la mecha de esos fuegos artificiales? Bueno, aparentemente la han prendido a partir de que se ha encajonado algunos personajes vinculados a Odebrecht. Según la información que sale en El Comercio y la revista Caretas el día de ayer, una representante legal de Odebrecht sería la que habría sindicado a estas personas en este primer episodio, ¿no? Obviamente, una persona que tiene la representación legal de Odebrecht desde hace más de 5 años, es decir, en una época bastante convulsionada, con manejo de información, pues lo que está haciendo es dosificando esta información, como otrora, si ustedes hacen el símil y lo recuerdan, como otrora lo hizo en su época Matilde Pinchi Pinchi. Soltaba la información de a pocos en la medida que iba negociando su beneficio de colaboración eficaz y su eventual exención de pena, que fue lo que obtuvo. O sea, acá este escenario no es que sea muy distinto. Lo que sucede es que estamos hablando de un solo elemento que se ha desatado el día de hoy, pero creo yo que van a haber muchísimos más colaboradores, de muchísimo más nivel, con muchísima más información, y que a la larga, si es que se le mantiene una rigurosidad en el ámbito de aplicación de las normas, esto sí va a acabar llegando a las esferas más altas. Si se comienzan a filtrar permanentemente el nombre de colaboradores, las diligencias que se hacen, las personas involucradas, el afán absolutamente casi de león por la presa, de saber cuáles son los nombres involucrados, evidentemente se va a generar una contaminación y esto va a perjudicar la investigación. ¿Pero quién ha dispuesto el ánimo de fuegos artificiales? Era la pregunta. ¿La Fiscalía? Bueno, la Fiscalía ha cedido. Ha cedido. Claro. Ha cedido a una demanda de la opinión pública. Totalmente. La opinión pública. O desde la misma empresa, porque has mencionado a la representante legal, o sea, como que es ella la que está dirigiendo para dónde van los fondos artificiales. Está dirigiendo porque... ¿Por qué no sabemos? Porque no sabemos, pero lo que ha hecho la Fiscalía es ceder también a la presión mediática, política, de haber sido acusada la Fiscalía permanentemente en estas últimas semanas de una inacción. La Fiscalía ha tratado de mostrar algo. Mira, sí detenemos, sí investigamos. Pero este señor Cuba, que está prófugo, es bien cercano del exministro Cornejo. Hoy en El Comercio justo salía una investigación que decía
que no tenía nada que ver con... ¿Qué hacía el señor Cuba? Con Era el viceministro de metro. Comunicaciones, Sí. relacionado a estas cosas. El viceministro de Transportes puede ser, pero él, y de pronto, pero ¿se acuerdan de esta resolución suprema que Dos. le encargaron, ¿no? Dos Ustedes, resoluciones. para que el señor Cuba vaya de viaje en representación del Estado peruano para ver lo de los... Sí. Me había olvidado. Ahora Es sí, cierto. Japón, sí. Entonces, tampoco no es, claro, no es el pez más gordo que seguramente vamos a ver, el señor Cuba, cuando lo agarren, pero ¿creen ustedes que va por ahí encaminado o no? El tema. ¿En qué? ¿En agarrarlo? Sí, por lo menos agarrar a Cuba, que lo agarren una vez que lo tengan ya. Bueno, obviamente la ahí, justicia. ahí están por un lado los intereses de Odebrecht, que tiene que buscar salvar lo poco que queda, porque hay un montón de accionistas más allá de la familia Odebrecht que invirtieron allí un capital y tienen que buscar mitigar daños. Ojo, no olvidemos esa parte. Más de la serie de alianzas que tenía Odebrecht con otras empresas, como el caso de Graña aquí, que también están afectando a estas empresas, y en otros países incluso empresas que son que cotizan, etcétera, y que les está afectando todo esto el bolsillo a todo el mundo. Y además, obviamente, pues todos unos ánimos de recambios políticos y de pugnas políticas. Además se viene ahorita un escenario electoral el año que viene, y creo que también van a saltar por ahí todo el tema de las investigaciones, pero creo que se puede enrarecer mucho el ambiente. Creo que se puede enrarecer porque si pones un escenario electoral con un tema de escándalos políticos, se crea un caldo de cultivo perfecto para acusaciones reales y ficticias. Entonces creo que allí la labor que va a tener la Fiscalía, esperemos, es de ser muy acucioso en el trabajo. Pero ¿cómo lo ves? Porque el doctor Rodríguez dice que él ve que son como fuegos artificiales. No, sí, yo creo que es una cosa mínima frente a lo que estamos hablando. Además que estamos hablando de cosas que finalmente son secreto a voces. O sea, cuando tienes una clase política que ha estado bastante tiempo en el poder, en líneas generales, con idas y venidas, todo el mundo se conoce. Y este tema de Odebrecht no son prácticas ni que son nuevas, ni que son exclusivas del Perú además. Entonces, el tema de la cantidad de empresas que incluso han diseñado departamentos y que han creado estructuras bajo el nombre de ingeniería financiera para mover el tema de las coimas, no es algo nuevo ni es algo único de Odebrecht. Entonces hay un punto en el que la gente que está dedicada sabe muy bien quiénes son y sabe muy bien cuántas hay, y pueden olerse por el número de adjudicaciones, por la recurrencia, por las personas interpuestas, que pueden ser prácticas habituales en este sentido. Entonces, obviamente, hablar luego de tantas investigaciones que se han resumido, luego de la trazabilidad de las operaciones a nivel financiero en muchos casos, porque Suiza abrió en este caso información, y la información que se va a estar recibiendo además, porque entiendo que dentro de 2-3 meses Brasil va a estar también entregando más información sobre el relacionamiento con Perú. Creo que es difícil pensar que estos nombres son los únicos que ya tienen sobre la mesa para actuar. Creo que sí están o bien Odebrecht limitando la información, o bien la Fiscalía esperando algún momento para actuar de alguna forma, porque a lo mejor aquí hay un tema muy probablemente pesado que pueda afectar directamente pues a todos, porque finalmente si toda la clase política te la echas abajo, No, pero además ¿cómo queda el país? O sea, es un riesgo. Periodistas, Ojo. políticos, Políticos, todo. periodistas, pero estamos hablando de los 3 ex vicepresidentes. Sí, pues por de eso. todo el periodo es lo que democrático. digo, es Entonces, ojo, que es una crisis que va más allá del tema empresarial, va más allá del tema político, toca el tema económico, toca el tema de inversión extranjera directa, toca el tema todo, o sea, de toda la planificación. Entonces, yo sí me imagino que esto es un tema que va más allá del ajusticiamiento, que mucha gente pueda querer, de cortar las cabezas de la corrupción, para entender que se te puede Saquemos caer a todo todos, el edificio. ¿es cierto? Claro, Pero se te que- puede caer que todo se el lleve el edificio. huaico, que se le lleve el Como huaico al el hotel. hotel de Venezuela, Sí, que de Don Costa Cabelica, Rica de Venezuela, que también es un hotel que ahorita se Otro cae. hotel que también está por... Sí, sobre el tema, Sí. creo No, dice el que expresidente. Odebrecht va a marcar un antes y un después de la política peruana, Sí, ¿no? sí. Va a ser total. Latinoamericana, Sí, diría yo. latinoamericana, pero ahora centrándonos al Perú, va a marcar un antes y un después, va a limpiar la cancha de la política. Yo creo que muchos actores políticos importantes ya van a dejar de serlo, dentro de poco van a estar preocupados en resolver sus problemas con este tema, y va a cambiar el panorama político. El tema quizás han sido los mensajes que han venido de la propia Fiscalía sobre este acuerdo, que después se convirtió en un preacuerdo. ¿Cuál es el contenido del mismo? Si tiene que ser secreto, si va a poder ser visto por el Congreso o no. Entonces, Vamos todo- a ahondar en profundidad en el Claro. siguiente tema. Entonces, todos estos mensajes generan estas suspicacias. Por ejemplo, el tema de los Vladivideos, recordemos, ¿no? Que también marcó un tema, otro punto de quiebre. No se vieron todos los Vladivideos, ¿no? Se vieron solo algunos, ¿no? Ahora vamos a ver si la cosa es la misma o no. Entonces, creo que eso tiene que cambiar. Yo entré como regidor metropolitano después de la revocatoria.
yo me enfoqué a los temas de vías, de puentes, y los temas principales que fue el tema de estas concesiones. Dije, tanto la de OAS como la que la señora Villarán dio a Odebrecht para Rutas Nuevas de Lima, donde todos los peajes se entregaron. Los peajes, del 100% de los peajes de Lima fueron entregados. EMAPE ya no tenía función y se le entregaron a estas empresas. Y yo decía, y lo denuncié varias veces, y gracias a Dios está recogido en medios periodísticos, ¿cómo se podían entregar los peajes antes de que hayan obras? ¿No? ¿Cómo podía ser? Primero entrego los peajes y después a las obras. Bueno, cualquiera que le entregues primero la plata y después a las obras, eso sale bien, ¿no? Entonces, cualquiera lo podía hacer. Entonces ahí veías que había algo raro y oscuro que ahora se está viendo determinado por qué se hizo, por qué en esa forma, y esperemos se llegue a encontrar a todos y todos los responsables sean ubicados, y no solo algunos para la foto y los demás queden ahí encubiertos por presión política. Estos esfuerzos de designar a 2 procuradores ad hoc, ¿no? Porque teníamos al procurador Enco, ¿no es cierto? Ahora vamos a tener a otro más. Algunos creen que se le está quitando protagonismo o quitando peso al procurador anticorrupción. Y después tenemos al Ministerio de Economía, que acaba de otorgar esos 9 millones al Poder Judicial. La semana pasada recién a la Fiscalía. Se están organizando supuestamente Ministerio de Transportes para conformar un grupo de coordinación de información con la Fiscalía. ¿Cómo ven estos intentos? A ver, con honestidad absoluta. Sí, claro. A ver, es como que ante una, ¿no es cierto?, enfermedad gravísima te inyectan agua con sal. No sirve para nada. En Brasil hay que ser bien claros. Además, desmitifiquemos, el procurador es el abogado del Estado, un abogado más, como cualquier abogado de las partes. El rol protagónico en Brasil y en otros países que han sí tomado el toro por las astas, Ministerio Público. Acá el rol protagónico tiene que tenerlo el fiscal, y el fiscal de la nación tiene que formar su equipo especializado, y lo que debe preocuparse el Estado es que el Ministerio Público tenga los recursos necesarios para investigar adecuadamente, que se dote al Poder Judicial de la cantidad de jueces necesarios. Lo ha dicho el presidente Duberly Rodríguez, se necesitan más juzgados, se necesitan que los magistrados estén capacitados para este tipo de investigaciones. El procurador es un abogado más del Estado, tiene los recursos de la Procuraduría, y designar a procuradores ad hoc, ya hemos visto en el pasado que al final no ha generado un mayor efecto. O sea, centrémonos en el que es el responsable de la investigación, en el que tiene que llevar sobre los hombros la carga de la prueba, el que tiene que realizar los actos de incautación, identificación de los bienes ilícitos, solicitar las órdenes, ¿no? Así es, y pelearse por eso ante el juez, ¿no es cierto?, contra el abogado de la defensa en términos de igualdad, como le dice el nuevo código. En la prisión preventiva el procurador es que interviene. Seamos sinceros. Pero no ahí se criticaría al Ejecutivo, por ejemplo, si el Procurador o la Procuraduría, la señora Julia Príncipe, no hace nada, no hace conferencia de prensa, no dice vamos a pedirle al Procurador esto, ahora vamos a tener 2 procuradores en este tema, vendrían las críticas tal vez al Ejecutivo de que no está haciendo nada, de que bueno, de repente no quiere que se sepa la verdad sobre Odebrecht, etcétera. Pero cada uno tiene su rol, no es que no haga nada. Significa muy claro, si yo doto a la Procuraduría de una serie de recursos, ¿no es cierto?, desproporcionados con su función, no voy a obtener el resultado que busco. Entonces, acaba siendo básicamente lo que suelen hacer muchos gobiernos, es decir, no, yo lo hago porque estoy nombrando un procurador. O sea, le estoy dando un circo al pueblo. No estoy entrando al problema de fondo. El problema de fondo es que el Ministerio Público esté capacitado, que los fiscales tengan los recursos necesarios. El Procurador del Estado tiene que tenerlos también, pero no centremos ni los recursos, ni el protagonismo en la Procuraduría, porque quien lo tiene es el fiscal. Y en esta vocación por dar agua con sal, en lugar de atender, digamos, la gravedad del asunto de operar de repente, para el humor adecuada, ¿la atribuyes tú a torpeza o es deliberada a tu juicio para no tocar, digamos, determinados intereses? Ahí yo creo una sabia combinación de las dos cosas. Siendo de buena fe, creo que es una combinación de ambas. Yo no dudo, por si acaso, de ninguna manera de la integridad y de la capacidad de Julia Príncipe. Julia Príncipe es una persona bastante íntegra, una persona que sabe cuál es su rol y su función. Ella ha sido una procuradora de lavado de activos que ha sabido qué casos perseguir y qué casos no tenían ninguna relevancia, eran básicamente persecuciones de carácter político. O sea, siempre ha sabido colocarse en su debido lugar como procuradora, eso no hay duda. Pero lo que hay que decir, claro, a tu pregunta es, el gobierno no tiene que tratar de mandar señales innecesarias. Si yo quiero transparentar las cosas, no requiero formar comisiones, ni decirle al Ministerio de Transportes o de Economía, de la información. No,
es su obligación, no tengo que decirlo bajo ninguna norma. Ya está constituido esto en la fundamental norma del país, la Constitución. ¿Qué dicen nuestros otros invitados? Bueno, creo que la tendencia al sobredimensionamiento en este tipo de casos es así. La gente cree que porque haya más personas asignadas en el Estado significa que se está haciendo más averiguaciones, y no necesariamente puede darse incluso un solapamiento en las investigaciones. Puede darse que incluso se empiecen a crear recelos entre los equipos de investigación. De todas maneras. Incluso. Claro, entonces, siempre sucede eso. Mucho más cuando tienen un caso. Falta mencionar además la comisión del Congreso. Claro, además. La comisión de Entonces, Lavallato, claro. por más que hablemos de la efectividad, ahí tiene que haber una organización para determinar plazos, tiempos y hacer una investigación ordenada. Obviamente la Fiscalía es la única, ciertamente, que puede llevar a cabo esto, a término esto, de una forma real. Ahora, si se va a hacer realmente o va a ser más tocando el tema de las comisiones megacomisiones y ultracomisiones, que finalmente no llegan a sentencias, por ejemplo, sería lamentable, porque además es muy obvio. O sea, creo que sería, retomando lo que decía Alfredo, justamente de el cambio en la política peruana a partir de Odebrecht, que yo digo que es un cambio en la política latinoamericana, para la democracia latinoamericana. Creo que no saber aprovechar este momento, si el gobierno o la clase política no aprovecha el caso Odebrecht para salvar a los salvables y acusar a los culpables, va a ser un suicidio generalizado de toda la clase política, porque van a terminar de pisotear la poca confianza que hay por parte de la población común en los procesos del Estado. Entonces eso creo que sería gravísimo para la búsqueda de la consolidación, pues justamente del modelo democrático en el país, que es un modelo relativamente joven. Entonces yo creo que los niveles de excepción y un caso tan avasallante como este implica una gran responsabilidad, orden y minimización de recursos, obviamente. No vas a gastar más dinero si ya se ha dicho que justamente había un despilfarro de dinero por culpa de la corrupción. Y ahora por culpa de la corrupción en investigación vas a volver a sobredimensionar tus costos para volver a despilfarrar. Sí. Entonces eso no tiene absolutamente ningún asidero. Para recibir 29 millones de soles. Ridículo. ¿Qué? Ese es el adelanto, ¿no? Vamos a hablar de eso en el siguiente bloque, pero por favor. Sí, sobre lo que dice ella, efectivamente, lo que dice Nancy, este gobierno venía con las ganas de destrabar las inversiones, ¿no? Los técnicos venían a destrabar las APPs trabadas, a destrabar las concesiones trabadas. Bueno, y se encuentra con un problema que está vinculado directamente a asociación público-privadas, a concesiones y a obra entregada a los privados para inversiones. Entonces se enfrenta un problemón, porque ahora ¿qué funcionario público va a querer firmar una concesión, o sacar adelante una asociación público-privada si detrás quizás hay una empresa que está coimeando al de arriba, al de abajo? Entonces se genera buen problema. Al comienzo el presidente, cuando recién tocó el tema, recordemos que dijo, bueno, no todo lo de Odebrecht ha sido malo, dijo, ¿no? Sí. Pero de ahí poco a poco se dio cuenta y dijo, no. A veces al presidente le sale lo primero un poco muy natural y después va pensando un poco más las cosas, ¿no? También pasó con el tema recuerdo del poquito de contrabando, no sé, pero después se dio cuenta de esto y dijo, no, tiene que ser frontal. Entonces el tema de los procuradores, darle más fuerza, porque en el fondo los procuradores, como bien dice Julio, son los abogados del Estado, entonces tengo que fortalecer a mis abogados para que vayan a luchar y a recuperar la plata posible. Y efectivamente creo, totalmente de acuerdo, el Ministerio Público tiene una labor fundamental en la claridad del tema, sobre el tema que tocaremos más adelante, sobre qué se está acordando ahí, ¿no? Bueno, a ver, nos piden los amigos del Consejo de Defensa Jurídica del Estado aclarar que el doctor Enco sigue siendo el procurador anticorrupción que dirige las procuradurías a nivel nacional. Los procuradores ad hoc aún no han sido designados. No hay un abandono del caso, por si acaso, ¿no es cierto? Es lo que está informando. Hasta que sean designados estos dos nuevos procuradores ad hoc, sigue a cargo el doctor Enco. Y bueno, la próxima semana van a realizar una conferencia de prensa para dar más detalles sobre el trabajo que van a realizar. Pero han puesto el dedo antes que salga el chupo, como se dice vulgarmente, porque nadie ha dicho si al doctor Enco lo han desaforado. Había dicho que más gente. Por sacacito, por sacacito. Yo cumplo con hacer la aclaración. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de otros aspectos del caso Odebrecht. En este caso, la circunstancia de que el gobierno ha hecho efectivo el cobro de los 262 millones de dólares de penalidad por el gasoducto del sur. Volvemos. Bien, y hablando del caso Odebrecht o Lavallato en general y los efectos en la clase política peruana en este caso, hay novedades en el partido aprista.
Vamos a ver primero una información que sale del propio partido. El Tribunal de Ética, dice la cuenta oficial del APRA en el Twitter, Tribunal de Ética y Moral del APRA, ha resuelto abrir proceso disciplinario a Enrique Cornejo y suspenderle sus derechos partidarios. ¿Eso a qué hora ha sido tuiteado? A ver si nos ayuda de repente la producción o sacando el banner, porque quiero ver cuál tuit ha sido primero. Si este, del partido aprista, ¿cuánto, perdón? 7:28. Bueno, primero tuiteó el señor Cornejo. A las 7, ya sabía, 7:03 de la noche dijo esto en su Twitter. Y nadie entendía a qué se refería. Exactamente, ¿no? Nunca como hoy le encontré tanto sentido a esta frase. Ladran Sancho, señal que avanzamos. Lo dijo en su Twitter a las 7:03. Y a las 7:28 vemos a qué se refería. Esa es su respuesta a esta suspensión, este inicio de investigaciones que ha iniciado el partido aprista. Así es. ¿Cierto? Bueno. Es decir, y él va a insistir, me imagino, en esta lectura de la situación que tiene que ver con lo que pasa es que el partido está secuestrado, hay una vieja dirigencia que no quiere la renovación que yo encarno y entonces me están echando toda esta... Es una orden de Alan García directamente. ¿En qué momento se pelearon Alan García y el señor Cornejo? Porque ahora que estamos recordando, ¿no es cierto?, en la historia, la relación, la cercanía del señor Cornejo. En la campaña municipal, creo, yo lo veía como una estrategia de Cornejo, una estrategia de Cornejo para desligarse de Alan y del APRA, ¿no? Parecía. Tenían que marcar la estrella para votar por él, pero no era Alan, sino era un Cornejo, un técnico nuevo, pero digamos, postulando a la alcaldía. Las versiones que se escuchaban en ese momento es que la oficialidad aprista con Alan García a la cabeza estaba más interesado en la candidatura de Castañeda, que ganara Castañeda, etcétera, por eso no lo apoyaban y no quería una performance deslucida en la antesala de las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces Cornejo se va alejando porque necesita ese oxígeno, se da cuenta, y le resulta, digamos, sale segundo con, no me acuerdo, 14%. Hasta parecía una estrategia, en un momento, una estrategia, pero parece no lo era, que ¿no? Una bronca interna muy fuerte, por lo que escuchamos por algo que no sabemos. A Mauricio Mulder, muy duro Cornejo, y lo vincula directamente a Cuba, bueno, era su viceministro, hay una vinculación directa. No, y esta contradicción que menciona Verónica en las dos entrevistas del Comercio, una del 14 y otra del 25, en una dice que no tiene nada que ver con el proyecto del tren, el señor Cuba, y en la segunda, confrontado con dos resoluciones, dice, bueno, sí, tenía un expertise que le permitía ayudar mucho en eso y por eso viajó a Brasil y a Japón. Y además, con la firma, ¿no es cierto?, del presidente García y la propia del señor Cornejo, claro, del presidente del Consejo de Ministros en el primer momento, que era el señor Velázquez Quequén, y en el segundo momento del otro documento el señor Chang. Así que pero mira, sabían por lo menos, ¿no? Y no creo que hayan firmado por firmar, pero no, eso que no. Tienen que saber a quién están mandando para tremendo encargo. Son responsables de lo que firman. Pero mira tú tan singular la actitud del APRA, es que en cada caso de personajes apristas vinculados a actos que han generado una investigación, los han suspendido. Y por lo menos en los otros partidos yo no he visto formalmente que se cumpla ello. Si no, imagínense ustedes, el candidato Toledo tendría que haber sido suspendido por su propio partido porque tiene proceso penal abierto con captación de bienes. No hay partido, no hay persona. Se salvó. No había nadie local que hiciera. Después me salvo, dijo, no hay nadie local. No, que es un tema finalmente de un Titanic, o sea, después de lo que ocurrió en el partido aprista, ¿no? En cuanto al iceberg y al hundimiento, pero digo, las dimensiones del barco. El lujo. Por dar un ejemplo. Sí, claro. Pero bueno, sí, de alguna manera sí, porque es uno de los partidos institucionales del país. O sea, eso hay que también verlo, ¿no? La muerte de cualquier partido institucional en Latinoamérica que haya sentado las bases de la democracia de voto directo, sí es un Titanic para nosotros los latinoamericanos. O sea, sí es importante entender que es la base justamente de la institucionalidad que evita la informalidad que tanto criticamos. Entonces, pensar
qué será del APRA o cómo va el APRA a atender a estas circunstancias, creo que es importantísimo. O sea, sí creo que es fundamental. No, yo no digo que no sea importante, lo que digo es que no es como el Titanic, primero porque el Titanic estaba lleno de gente y acá ya queda poca. Y segundo porque, digamos, estaba en su mejor momento el Titanic cuando choca con el aire. Eso es verdad. Eso no y acá está en Valserito. No, me refiero a... No, eso es verdad, eso es cierto. Pero sí creo que es importante, o sea, creo que es un tema que debe pensarse seriamente y responsablemente, más allá de la dirigencia política actual del partido, que también está en veremos con todos estos temas que tienen que ir a la convención, etcétera. Creo que las personas que vayan a integrar esta convención tienen que entender que tienen muchas aristas que arreglar y que es importante que se arreglen, porque también es cierto que esa idea de ser medio adánico en política, sí, y que todo lo que no sirve pues se crea algo nuevo, lo que hace es reforzar la informalidad, el tema del outsider, mellar las instituciones y finalmente debilitar que se avancen en las políticas públicas necesarias para el desarrollo. Ojo, que todo lo que hemos venido hablando es una consecuencia desde la capacidad de reacción ante los cataclismos hasta el tema de la corrupción, pasando por el tema del desaprovechamiento de la infraestructura o de la estructura política para echar adelante procesos como puede ser la generación de políticas públicas o de justicia. Aquí un tuitero, dice el amigo Gilberto Mendoza, que nos está viendo, dice: nadie está culpando a Cornejo. Sí, pues, Ministerio Público, ¿no? Hasta ahora nadie lo está culpando, dice, pero el APRA ya lo está entregando en bandeja de plata. O sea, acá están... Sí, porque en realidad acá tenemos al señor Luyo, al señor Navarro... Que no son apristas, ¿no? ¿No es cierto? Sí, pero nadie lo ha acusado a él directamente. Que fue su viceministro, sí, claro, cómo no. Pero el Partido Aprista se ha puesto un paso adelante. O estamos viendo ya los temas internos que están ya brotando, ¿no es cierto? Más rapidito. Elección, ¿no? Pero es que están en pleno proceso. O sea, claro, están en pleno proceso. O sea, entonces, sí, la lectura que da él de lo que está ocurriendo es acertada, finalmente. Sí, claro. Lo están cercando por razones de la política interna del partido. Bueno, se enfrentó a Alan duramente. Alan reivindicó su primer gobierno tan malo con su segundo, que fue mucho mejor. Entonces siente que ahora cualquier cosa que pueda afectar a su gobierno, su figura, la figura de Alan García en su propia... tiene que ser eliminado o sacado. Él tiene que limpiarse de estas cosas, ¿no? Entonces creo que también es parte de eso, ¿no? El APRA trata de limpiarse, se veía el APRA no se mancha, se veía muchos twitters sobre ese tema, entonces vamos a sacar a los que estén vinculados. Cornejo fue el ministro, el viceministro de Cuba, entonces separémoslos, ¿no? Pero ahí se le primero de los cuadros, ¿no? Sí, claro, por eso no hace una separación del Tribunal de Ética, por lo que veo, pero se vincula también, lo puedes ver más grande diciendo, bueno, Cornejo era candidato, se acaba de enfrentar a Alan muy duro, entonces hay todo un tema que... Hay varias cosas, hay varias aristas de este tuit que veremos cómo rebota, ¿no? Pero lo cual revela un tema personalista dentro del partido. Sí, por supuesto. Que termina también por mellarlo. Pero no se sorprenda porque la sobrereacción del Partido Aprista no es novedad. Recuerden ustedes en el caso de Rómulo León, sobrereaccionó y el día de hoy está absuelto. Y yo recuerdo haber tenido una entrevista acá, tanto acá en Canal N como en RPP, cuando recién comenzó el caso, y dije este era un caso que no tenía ninguna connotación penal. Entonces este caso se infló políticamente y mediáticamente y llevó a un grupo de personas a ser procesadas cuando no había delito. Y esto finalmente ha dado en respuestas la Corte Superior, la especializada en corrupción, la Fiscalía Suprema ha dicho que se debe confirmar la sentencia absolutoria, es decir, sobredimensiona un caso cuando a la persona la expongo políticamente, mediáticamente, para al final tratar de una persona inocente. Entonces hay que tener muy cautos y es la razón por la cual hace un momento les dije no se le debe dar información al Congreso de la República. El Ministerio Público debe levantar su valla y decir yo investigo mi función constitucional. Si ustedes quieren investigar, investiguen. Si ustedes que tienen información, pídanla a ustedes a ver si se la dan. Yo no la puedo compartir. Bueno, vayamos a ese punto entonces. Usted, entonces, doctor, ¿está de acuerdo que la Fiscalía actúe, haga lo que tenga que hacer, las órdenes de captura que solicite, pero que no dé más información? Correcto. Que se mantenga en reserva. O sea, que esté bien lo único que hemos visto, ese documento de los 29 millones de soles y punto. No tenemos por qué ver más. Pero claro, si la Fiscalía al final lo que hace es llegar a un preacuerdo en donde va a hacer concesiones que no son racionales y proporcionales al daño que se le ha generado al Estado, también los fiscales tienen que responder. Porque, y es clarísimo, en Estados Unidos, cuantitativamente hablando y cualitativamente hablando, las obras de Odebrecht son minúsculas. Y Estados Unidos le está pidiendo $2.500 millones de indemnización. Así de claro.
Por lo que hizo. Por lo que hizo. Un poquito se metieron con nosotros y metieron su plata cochina en nuestro sistema. Y lo que hay que diferenciar es una cosa elemental. Yo devuelvo lo que obtuve ilegalmente, punto 1. Pero punto 2, yo tengo que reparar el daño generado. Y el daño generado lo acaba de decir, ¿no es cierto?, los dos ilustres panelistas que me han antecedido: daño político, descrédito de los partidos políticos, de las instituciones, etcétera. Y eso tiene que ser compensado, económicamente por lo menos. O sea, ahí tiene que haber no solo 29 millones, que es lo primero que aparentemente han obtenido. Y si el preacuerdo es 29 millones, ¿no?, corresponde al 0.5% de lo que me van a dar, sí, pues comencemos con eso. Pero que quede claro que eso no va a acabar. No se nos repara el daño. Así es, definitivamente. A propósito de Odebrecht, hoy día ha publicado la empresa en su cuenta de Twitter, una comunicación en la que dicen que ellos van a seguir colaborando aún cuando los expulsaran del país. Esto tiene que ver, claro, con lo que dijo días atrás el presidente: tienen que irse y se acabó, pero sobre todo con esta entrevista en la que el representante de Odebrecht en el Perú sugirió que si los votaban eso podía poner en peligro, digamos, que sería un síntoma de que no están interesados en que la colaboración continuase. Fue entendido como una amenaza. Fernando Zavala dijo: a este gobierno nadie lo amenaza. No lo dijo con ese tono. Lo dijo sí, ¿no? Un poco remiso. Sí. Pero bueno, lo dijo, sí, pero no en ese tono. Entonces, esta afirmación donde dice Odebrecht Perú respetará la decisión de la justicia y la voluntad del gobierno, la empresa seguirá colaborando irrestrictamente, aun si no le permiten continuar su actividad en el país. Lo importante es lo segundo, porque respetará la decisión de la justicia y la voluntad del gobierno, como si pudiera no respetarla, digamos. Sí. ¿No? Es obvio, ¿no? Sí. O pretendían hacer otra cosa, que no fuera esa. Vamos a acatar las disposiciones del Poder Judicial, a ver si no. Bueno, aunque hoy día justo, eso queríamos mostrarle a los amigos de Hildebrand en sus 13, tiene como titular más importante: Odebrecht se burla de la Fiscalía. Y bueno, en su interior, el colega Américo Zambrano ha consultado, dice, con personas especialistas, y les parece increíble que el fiscal, luego de todo lo que hemos visto con Navarro, todas estas órdenes, incautaciones y intervenciones de inmuebles, etcétera, que haya dejado a consideración del juez determinar las sanciones penales contra Odebrecht, una empresa, una vez terminadas las investigaciones, que no sabemos cuánto puede durar eso. No sé, a ver, de repente acá el doctor Rodríguez tiene más precisión sobre ello. Entonces, lo que dice aquí es que la empresa va a poder continuar con sus operaciones aquí en nuestro país, o vender sus activos si es que de repente considera que es lo que más les conviene, que de alguna manera hemos estado viendo que esas eran las pretensiones, ¿no? Y que eso forma parte del acuerdo, y que eso es lo que no sabemos y lo que no nos va a decir el Ministerio Público, y que a cambio de esto es que ellos han empezado a dar estas informaciones que han terminado con estas capturas y órdenes de capturas. A ver, es obvio que en estas negociaciones tiene uno que actuar en lo que se denomina un principio de confianza, en una buena fe con mi interlocutor. Pero esa buena fe se acaba en el momento en que mi interlocutor no es capaz de garantizarme un eventual pago, una reparación civil, si yo le permito que venda sus activos y no voy a tener a posteriori forma alguna de poder hacer efectiva una reparación. O sea, seamos sensatos. Lo que está haciendo Odebrecht el día de hoy es tratando de salvar la mayor cantidad de recursos. ¿Para qué? Para no solo cumplir con sus acreedores, cumplir con sus consorciados, sino que adicionalmente para pagar las reparaciones civiles en donde aparentemente le interesa más pagarlas, ¿no? Seguro que en Brasil en primer lugar, en Estados Unidos en segundo lugar, y bueno, y se queda a los demás. Pero así no puede funcionar. Si el Estado peruano tiene en este momento obras, cuentas, lo que puede hacer con esas cuentas es embargos preventivos. Embargos preventivos para que las cuentas se muevan en la medida en que se requiere, no dejar paralizadas las obras, obvio, porque eso sí generaría un daño mayor al Estado. Como gasoducto. Por ejemplo, como gasoducto, como Costa Verde, no puedo dejar que paren. Entonces yo, Estado, voy a dosificar que esos recursos estén destinados efectivamente a la continuación de las obras. Y de ahí veremos los activos, cómo se van a ir distribuyendo, cómo se van a ir moviendo las cuentas, y lo que tengo que colocarles ahí es una persona de parte del Ministerio Público solicitándoselo al juez para que intervenga administrativamente a esta empresa. Pero es razonable esto que la
Gil Lorenzo 13, a ver, usted como penalista. Los fiscales a veces llegan a ciertos acuerdos con los delincuentes, ¿no es cierto? Para que, bueno, finalmente tengamos una sentencia. De repente no la cadena perpetua, ya pues, pero 35 o 25, pero bueno, finalmente eres sentenciado, ¿no? Y me ayudaste y dijiste esto y lo otro. ¿Podría haberse dado algo similar con Odebrecht? O sea, que digan, bueno, ustedes empiezan a hablar, ya está bien, vamos a dejarlos a seguir trabajando, pero luego vamos a ver a quienes capturamos, a quienes detenemos de su empresa. Bueno, a ver, hay que también diferenciar. La persona jurídica es distinta, ¿no es cierto?, a las personas que han actuado ilegalmente. Es indudable que Odebrecht se estructuró paralelamente una gama de personajes, de funcionarios, de cuentas, de sistemas de software, o sea, toda una alambricada, ¿no?, modalidad de funcionamiento ilegal paralelo, pero también funcionaba lícitamente, también construían, también hacían obras, y que por lo tanto esa parte que funciona lícitamente es la que no puede parar porque nos vuelve a afectar otra vez. Ya estamos afectados con la crisis que se ha generado para volvernos a verse afectados porque estas obras no continúen. ¿Cómo hacemos para que no se vayan y se lleven su plata y nosotros nos quedemos pero que ahí están todos los mecanismos legales para hacerlo, y el Estado tiene toda la posibilidad de llegar a acuerdos de negociación con ellos. No como estos que están presumiendo. No como estos que están presumiendo. Yo entiendo que van a ser superlativamente más controladores de cómo van a manejar sus finanzas a partir de ahora, porque obviamente han generado un daño al Estado y tienen que repararlo. Pero creo que es diferente el acuerdo que está llegando con la Fiscalía en el tema de los delitos, de las penas que habrán, identificando obviamente a las personas, que el problema con el Estado, ¿no? Entonces, lo que seguir operando no es una cosa que depende de la Fiscalía. Exactamente. El Ministerio Público va a decir, bueno, si vas a administrar todavía Chavimoch y Costa Rica. Entonces tendría que el Estado ser parte de ese acuerdo, saber qué está haciendo, porque él es el que va a ser el perjudicado, ¿no? O la Fiscalía va a terminar asumiendo, si es que se paralizan las obras y perdemos todo el Estado. Entonces creo que ahí algo falta en ese componente, ¿no? Todavía no están viendo solo si no te voy a dar 15 años, sino 10, si es que me sueltas y me das nombres, sino que hay millones de millones ahí invertidos y podemos perder muchísimo más, aparte que no ganemos. Pueden fijar después el acuerdo del Ministerio Público, pueden ser, no sé, 100, 200 millones, quizás después no queda plata para pagarlos, ¿no? Entonces debería haber, y creo que esta es la palabra, esa intervención de administración preventiva, pero esa debería ser del Estado, no del Ministerio Público. ¿Qué es lo que correspondería? Porque ahora que mencionas esto, escuchamos al presidente Kuczynski hace que 2 semanas, ¿no es cierto?, es decir, bueno, un ratito, vamos a ver, no todos los que trabajaron ahí han sido delincuentes, ¿no? Y después ahora no, sí que ya... Que se vayan todos. Sí, porque, bueno, no puede cumplir con sus compromisos económicos, qué sé yo. Pero ha sido no el Ejecutivo el que debe decir, oye, ¿qué vas a hacer, no? O debería, a ver, ¿vas a seguir trabajando acá? No. Han sido las circunstancias las que finalmente han hecho de que Odebrecht se vaya del gasoducto. Entonces, yo no veo un planteamiento del Ejecutivo así de claro y concreto. Mira, estas son las obras, esto vamos a hacer, esto le vamos a pedir y le pedimos que nos responda tal día, tal fecha. No hay, no veo un norte. Y ponemos un interventor en cada obra para que no vaya a haber que se paralice las obras, el dinero que entre, porque se va a comenzar a seguir pagando las diferentes obras, el Estado va a pagarle a Odebrecht por los avances de obra, y qué puede hacerse con ese dinero. Entonces creo que ahí debería haber un control paralelo por parte del Estado, y por ahí no se está escuchando nada, solo se habla del acuerdo del Ministerio Público, del cual no se sabe mucho todavía, y entiendo por obvias razones, para poder trabajar en la seguridad del caso y que no se les caiga, pero hay que ver otro lado más importante, que es el que el Estado y sus pretensiones, y que no vaya a salir perdiendo, porque si pierde el Estado vamos a estar perdiendo todo, ¿no? Nancy. Sí, totalmente de acuerdo. Es un tema de entender que la situación afecta a varias partes, no afecta nada más, no es nada más lo que pasó, sino lo que pasa de aquí en adelante. Como una empresa que operaba continuamente, al momento en el que la cortas, pues afecta más allá de la empresa también la incidencia que debería tener, o las obras que se adjudicaron justamente porque tenían que ser hechas. Y el trabajo que genera directamente la el tema del gasoducto es otra historia, porque bueno, además hay un financiamiento que no lograron, sí, que estamos hablando ya de terceras partes que obviamente no iban a apostar por razones obvias, pero sí creo que en este caso es necesario que se busque una modalidad que permita que no se paralicen las obras quizás de menor dimensión, que en efecto podrían ser sacadas adelante y que son necesarias obviamente, porque si no, ni siquiera se debieron haber convocado en un primer lugar. A ver, hay una cláusula que aquí menciona Américo Zambrano de Gil Lorenzo 13, dice, hay una cláusula clave en el acuerdo confidencial del Ministerio Público con Odebrecht, que
refiere que durante el tiempo en que Odebrecht esté colaborando, el fiscal Castro Hamilton no podrá solicitar ninguna medida de fuerza contra la constructora o alguno de sus representantes, que es más o menos lo que estamos viendo hasta ahorita. A ver, pero eso es a veces casi ponerse la soga al cuello solo. O sea, yo me comprometo a no solicitar medida alguna contra los representantes, en tanto y en cuanto estos representantes no hayan sido los que hayan actuado ilegalmente en actos de corrupción, de colusión, etcétera. Es decir, traducido, tráeme representantes limpios para que actúen, porque evidentemente yo como Fiscalía no puedo dejar de cumplir mi función mandada en la Constitución. O sea, sería absurdo que la Fiscalía claudique ante la labor que le corresponde. Es decir, yo, a aquellos que son o fueron tus representantes y cometieron actos ilegales, yo no los puedo pasar por agua tibia. Yo tengo que investigarlos, yo tengo que eventualmente detenerlos si es que representan un peligro procesal, pero yo no puedo estar en una inacción porque tú estás colaborando conmigo. Yo lo que voy a hacer es a tus actuales representantes que tú vas a colocar, que van a evidenciar una actitud transparente, naturalmente no los puedo detener, ni voy a interrumpir su labor. Claro, porque además hay un lado y un drama humano. Tenemos personas que trabajan en Odebrecht que pueden no tener ninguna noción de lo que sucede ahí y que tienen que llevar pues el sueldo para pagar los gastos de su familia, alimentos, educación, etcétera. Y eso no puede verse tampoco afectado. Entonces la Fiscalía tiene que actuar de manera absolutamente cauta. No puede verse desbordada por la presión político-mediática. Y tampoco puede ceder ante la empresa y decir, no voy a tocar a nadie porque si no, no vas a trabajar. No. O sea, yo te voy a dejar trabajar en la medida en que interactúe con el Ejecutivo, porque ni siquiera un procurador va a poder negociar eso. Ahí tiene que haber el más alto nivel del Estado, a través del Ejecutivo, designar a alguien para poder realizar los actos de intervención. Y hay actos de intervención elementales y básicos. Y hay hoy día mecanismos electrónicos que van a poder evitar, por ejemplo, que las cuentas de Odebrecht permitan disponer de dinero fuera del país. Entonces, básicamente todo se queda en el Perú. Punto. Yo te impido cualquier transferencia fuera del Perú. Tú necesitas hacer transferencias acá para poder cumplir con tus pagos y que la obra avance, que se haga. Pero es diferente lo otro. Discúlpenos, tenemos a uno de los secretarios generales del Partido Aprista, Omar Quesada. Vamos a hacer un enlace para conversar acerca de esta decisión del partido de suspender en su militancia a Enrique Cornejo. Señor Quesada, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, Mario? Gusto saludarlos. Bien, cuéntenos, esta es una decisión que ha sido tomada a la luz de ¿qué? Las noticias, digamos lo que comentaba hoy día Mauricio Murler, la contradicción de dos declaraciones del propio Cornejo a propósito del rol de Cuba en el proyecto del tren. ¿Cuáles han sido los insumos para esta decisión? Bueno, la información que me ha sido llegada por el Tribunal de Abocamiento Nacional del partido no se refiere al tema de la gestión, sino a declaraciones que permanentemente ha hecho el compañero Cornejo respecto de dirigentes del partido. Entonces es, digamos, una sanción por ser poco fraterno, más bien la medida, no parece por el momento. Sí. ¿Qué dice el documento, señor Quesada? ¿Qué dice el documento? Lo que dice el documento es en base al pedido que han hecho distintos secretarios generales regionales, que yo he trasladado al Tribunal Nacional de Ética y Moral del partido para que evalúe esa conducta partidaria. El órgano autónomo que es el Tribunal Nacional de Abocamiento ha resuelto abrir proceso disciplinario y suspender los derechos partidarios. Ok, pero ¿cuáles han sido estas actitudes o qué ha sido lo que les ha molestado del señor Cornejo? Bueno, ha venido una serie de declaraciones infraternas contra la autoridad del partido y contra los dirigentes del partido. Esto de decir que está secuestrado el partido, de que Alan García es quien está directamente interesado en digamos, estorbar su proyecto de llegar a la Secretaría General, etcétera, etcétera. Bueno, distinto a eso también es todo eso se ha acumulado para que el tribunal pueda decidir con la autonomía que le corresponde estatutariamente, pero que viene también de mucho tiempo atrás, desde haber convocado una marcha en contra de las tradiciones del partido que hacen que
el interior del partido podamos resolver las diferencias. Muy bien. Muchas gracias, señor Quesada, por estas precisiones. Seguramente vamos a tener tiempo de todas maneras de conversar más adelante con esto, pero lamentablemente ya no tenemos más tiempo, tenemos que cortar. Gracias a nuestros invitados. A ustedes por la invitación. Hasta un siguiente capítulo de Oderek Perú. Nos vemos el lunes. Entonces el teléfono.